Si murieras hoy, ¿dónde iría tu alma según los antiguos? Lo que descubrirás en este mapa del inframundo podría cambiar cómo ves la muerte. Desde los albores del pensamiento humano, cuando el fuego aún era un misterio y los dioses hablaban a través de los truenos, el hombre ha temido un lugar más allá de la vida, un dominio invisible, oculto bajo la tierra o detrás del último aliento, donde el alma comienza su verdadero juicio. Ese lugar ha tenido muchos nombres, muchos rostros, pero un solo propósito: contener el caos, castigar la oscuridad, o purificar lo que fue humano. No importa cuán distintas fueran las civilizaciones, el temor al más allá las unía a todas. En las arenas abrasadas del Nilo, los egipcios imaginaron un reino subterráneo llamado Duat, donde el alma debía atravesar lagos de fuego, puertas selladas por dioses y un juicio ante Osiris. Al otro lado del mundo, en las selvas densas de Mesoamérica, los mayas hablaban de Xibalbá, un inframundo gobernado por señores de la muerte, donde las pruebas eran tan letales como simbólicas. En las tierras del norte, los antiguos nórdicos veían el Helheim, un reino helado, triste y silencioso, donde las almas que no murieron en gloria descendían para vagar eternamente. Los hebreos del mundo bíblico hablaban del Seol, un abismo sin retorno, donde todas las almas, justas o malvadas, eran envueltas en sombra. Y los griegos, con su visión poética y temible del Hades, dividieron la eternidad entre los campos de castigo, las praderas del olvido y las islas benditas de los héroes caídos. Este no es un viaje al infierno. Es un descenso por los múltiples infiernos de la humanidad. Hoy, abrimos las puertas del inframundo, no una, sino todas. Compararemos sus estructuras, sus criaturas, sus jerarquías demoníacas y sus castigos eternos. Exploraremos lo que el ser humano más temió en cada rincón del planeta, la idea de que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más profundo, mucho más oscuro y eterno. Duat, el laberinto del alma. En el corazón de la cosmogonía egipcia, la muerte no era un final, sino el inicio de una travesía mística. Duat, el inframundo, no era solo un lugar de castigo, sino un reino de transformación. Acompañado por el libro de los muertos, el alma debía cruzar ríos de fuego, portales celosos vigilados por seres híbridos y responder correctamente a los 42 jueces de Maat. Si el corazón del difunto, colocado en una balanza frente a la pluma de la verdad, pesaba más que ésta, era devorado por Amit, la devoradora, condenando al alma al olvido eterno. Pero si pasaba, entraba la Aru, los campos de juncos, el paraíso eterno. Seol, la sombra silenciosa. Para los antiguos hebreos, Seol era un pozo insondable, un abismo de sombras donde justos y malvados compartían el mismo destino, el silencio. No había fuego ni demonios, solo ausencia. En sus primeras concepciones, Seol no era un infierno como tal, sino una morada de los muertos, sin juicio, sin consuelo. Con el paso de los siglos y la influencia de otras culturas, surgieron ideas de un castigo posterior, pero Seol conservó su esencia como símbolo del olvido, donde incluso el nombre de Dios no se pronunciaba. Hades, el reino de las tres sendas. Los griegos imaginaron un inframundo complejo, gobernado por Hades, el dios que nunca juzgaba, solo recibía. Al llegar, las almas eran guiadas por Hermes y cruzaban el río Estigia, pagando al barquero Caronte con una moneda. Allí, el alma enfrentaba el juicio de tres jueces, Minos, Eaco y Radamantis. Los malvados descendían al Tártaro, un abismo de sufrimiento eterno custodiado por monstruos primordiales. Los virtuosos llegaban a las islas de los bienaventurados, mientras el resto deambularía en los campos de Asfódelos, entre la melancolía y el olvido. Helheim, el invierno eterno. Al norte, donde los inviernos eran tan largos como las leyendas, los vikingos temían a Helheim, el reino de los muertos que no cayeron en batalla. No ardía, no sangraba, no gritaba, solo congelaba. Regido por el hija de Loki, este inframundo era un paisaje de hielo y oscuridad, donde las almas vagaban eternamente sin gloria ni redención. No existía el juicio, sino el destino. Las almas eran destinadas allí desde su nacimiento, y en sus galerías heladas aguardaban el fin del mundo, el Ragnarok, cuando liberaría a sus muertos para enfrentar a los dioses. Xibalbá, el infierno de los desafíos. En las profundidades del mito mesoamericano, Xibalbá era más que un inframundo, era una prueba. Los mayas creían que el alma debía atravesar 9 niveles repletos de desafíos creados por los señores de la muerte, caminos de cuchillas, casas de oscuridad, de frío, de jaguares. Cada prueba era una metáfora de la vida, del dolor, de los pecados. Solo quienes lograban vencer estos obstáculos alcanzaban el descanso, mientras que el resto quedaba atrapado, repetidamente torturado por sus fracasos, en un ciclo sin fin. Cada una de estas culturas proyectó en su inframundo el miedo más profundo de su tiempo.
Los egipcios temían el olvido del nombre. Los hebreos, el silencio eterno. Los griegos, la eternidad sin juicio. Los nórdicos, la ausencia de gloria. Y los mayas, el fracaso espiritual. Sin embargo, en todas emerge un patrón: el inframundo no es solo castigo, es espejo. Un reflejo de lo que tememos perder o de lo que creemos merecer después de la muerte. El inframundo como legado simbólico. A través de códices, templos, inscripciones y relatos, estas visiones del más allá no han muerto. Hoy viven en nuestras películas, en nuestras pesadillas, y en las preguntas que aún no sabemos responder. ¿Existe algo más allá? Somos juzgados. El caos tiene rostro. Quizás, al descender por estos antiguos reinos, no estemos explorando el infierno, sino nuestra propia alma. A lo largo de las eras, los pueblos del mundo alzaron su mirada al cielo en busca de esperanza, pero también bajaron la vista hacia lo profundo, hacia lo oscuro, buscando respuestas en los abismos del alma y del universo. Cada inframundo, Duat, Seol, Hades, Elohim, Xibalbá, no fue solo una idea de castigo o redención. Fue una advertencia, un mapa de símbolos diseñado para recordar a los vivos que la muerte no es una pausa, es un tránsito. Estos reinos sombríos no son meras fantasías extintas. Están tatuados en nuestra cultura, en la arquitectura de las catedrales, en los mitos que se repiten de generación en generación, en las pesadillas que aún nos despiertan con el corazón acelerado. Porque el miedo al más allá es universal. Y aunque cambien los nombres y los dioses, la pregunta sigue latiendo: ¿qué nos espera al cruzar la última frontera? Quizás lo más inquietante no es el fuego, ni el hielo, ni los demonios que habitan en la oscuridad. Lo verdaderamente perturbador es la posibilidad de que, en cada cultura, haya una chispa de verdad. Que estos mundos no sean invenciones, sino ecos de algo que nuestros ancestros vieron, intuyeron o temieron con razón. Y así, cuando los mitos se entrelazan, cuando las culturas tan distantes coinciden en imaginar jerarquías, castigos, pruebas, guardianes, es imposible no preguntarse: ¿qué parte de nosotros ya ha estado allí? Porque tal vez, el inframundo no está al final de la vida, sino en los rincones de nuestra conciencia. Y mientras la humanidad siga temiendo a lo invisible, estos relatos seguirán vivos. Como brasas encendidas en la oscuridad. Como puertas que nunca terminamos de cerrar. Si estas historias encendieron una chispa en tu alma, suscríbete. Porque aquí desenterramos los secretos que la historia quiso enterrar. Cada semana, nuevos relatos prohibidos, antiguos y sagrados. Lo oculto no ha muerto, solo espera ser contado.